Año 394 de nuestra era. Bajo los designios del emperador romano Teodosio. En Egipto se realizaba el último jeroglífico. Ahí quedaba inscrito para la eternidad. Pocas centurias más tarde, el viejo idioma se había olvidado. El significado de los jeroglíficos, de los jeroglíficos, se había perdido. Nadie sabía qué significaban. Nadie sabía a quién se dirigían, a qué dioses. Los árabes invadieron Egipto, doblegaron a la población e impusieron su lengua. El antiguo Egipto quedaba atrás, como un sueño, casi como un hecho mágico. Más de 3000 años de historia, perdidos para siempre. Avanzamos en el tiempo. Expedición napoleónica a Egipto. El propósito es cortar las bases de suministros, las vías de suministros del Imperio Británico. Napoleón también ambiciona poseer los mismos territorios que en su día tuvo Alejandro Magno, el gran conquistador macedonio. Es el año de 1798. Meses más tarde, una patrulla francesa se encuentra realizando trabajos para mejorar las defensas de una ciudad llamada Rosetta, a unos 45 kilómetros de Alejandría. Es agosto de 1799. Aquella patrulla de trabajo está dirigida por un teniente llamado Bouchard. Un día muy caluroso, mes de agosto en Egipto, 50 grados de temperatura. Los soldados de Napoleón trabajan en medio del sudor, la fatiga, el cansancio. Y de repente, tras un golpe certero, el descubrimiento. Es una piedra de casi 1,20 m de altura. Su peso unos 750 kilos. Es la piedra de Rosetta, ese es el eslabón perdido de la antigua cultura egipcia. En la piedra se pueden ver 3 diferentes tipos de escritura: la jeroglífica, la griega y la demótica. Ha llegado el momento de volver a retomar los tiempos, los siglos, las centurias. Ha llegado el momento de reencontrarse con el antiguo Egipto, con el esplendor del antiguo Egipto. Los jeroglifos están a punto de ser descubiertos, de ser traducidos. El alfabeto ancestral, el alfabeto milenario, acaso entregado por los dioses, está a punto de ser descubierto para la humanidad. El teniente Bouchard, nervioso, comenta el hallazgo a sus mandos. Napoleón, poco tiempo más tarde, abandonaría el país. Había cumplido 30 años, había pasado una noche en la gran pirámide de Keops. Los secretos de Egipto iban con él, en su regreso a París, a su regreso a Francia. Sus tropas quedaron allí perdidas, aisladas, a merced del enemigo británico. Y la piedra de Rosetta, el gran hallazgo, también quedó en Egipto. En 1802, los soldados ingleses recobran ese hallazgo y lo envían al British Museum, lo envían a Londres. Hoy en día esa piedra de Rosetta se puede ver en el British Museum. Y bajo ella una inscripción. Y la frase es clara y rotunda: conquistada por los ejércitos británicos. Es la historia de la piedra de Rosetta, es la historia de su verdadero traductor, su gran custodio, su gran amante. Es la historia de Jean-François Champollion. Vamos a contar la historia del padre de la egiptología moderna. Champollion, Jean-François Champollion, un iluminado, un tipo con talento, una de las mentes más lúcidas de toda la historia.
Vamos a acercarnos a su nacimiento, que ya es curioso de por sí. Vamos a comentarlo en unos minutos. Nos encontramos en Frillac, una zona tranquila, muy provinciana, donde están los padres de Jean-François. Habían tenido 12 años antes al primogénito, a Jacob Joseph, y ahora la madre estaba embarazada, estaba esperando un nuevo retoño. El padre era librero y se las veía y deseaba para que su hijo y su mujer pudieran salir adelante. ¿Cómo se presentaría el futuro ahora con un nuevo retoño, con un nuevo hijo? Por si fuera poco, la madre está gravemente enferma, su cuerpo está casi paralizado. Hay muy pocas esperanzas para la madre y para el vástago que ya está en camino. Estamos también en agosto. Estamos en agosto del año 1790. Champollion está a punto de nacer Jean-François. Pero todos piensan, todos temen por la vida de la madre. La medicina poco puede hacer, da el caso por perdido. Encomiendan el alma de la mujer a Dios y del niño, pues por supuesto no hablan porque lo dan ya por fallecido. Sin embargo, el padre, viendo que está en situación desesperada, ya los médicos le han dado de lado, le han dado por perdido, un caso ya tremendamente perdido, pues el padre visita a un curandero célebre de la zona, de nombre Jacou, le comenta el caso a Jacou, y Jacou decide intervenir, decide actuar. Visita a la madre, la contempla, la estudia y prepara una solución. A las pocas horas, Jacou había creado un lecho con hierbas del campo, hierbas templadas, las había calentado y había creado un lecho con esas hierbas. Quiere dicho que simplemente la mujer de aquel librero se tendría que posar, se tendría que tumbar sobre ese lecho de hierbas calientes. En efecto, la mujer lo hizo y estuvo 3 días en esa cama forestal. Y durante 3 días no pasó nada, absolutamente nada. Pero cumplido el tercer día y la tercera noche, la mujer se levantó y se empezó a mover por la estancia como si no hubiese pasado nada, como si hubiese estado ya recuperada desde hace ya mucho tiempo. Jacou, feliz, sonrió y dijo: tu hijo nacerá, y tu hijo será un hombre sano, tan sano que dará luz a la humanidad. Su recuerdo será imperecedero. Todos hablarán de él. Tendrás un hijo famoso y querido. Y así fue. El 23 de diciembre de 1790 nacía Jean-François Champollion. Fueron las hierbas calientes de aquel curandero, los brebajes, el vino caliente que también la suministró, nunca lo sabremos. Pero hay un detalle también que no podemos dejar de lado. Los médicos oficiales revisaron al niño, estaban estupefactos, estaban asombrados. Revisaron al niño y repararon en algo extraño, muy extraño. Revisaron los ojos del niño, de Jean-François, y contemplaron cómo sus córneas eran de un color poco habitual en la Europa occidental. Sus córneas eran amarillas. Amarillas como las de los orientales. Tenía córneas casi de chino, pero había nacido en Francia, en el corazón de Francia. Y además su tez era morena, tirando casi a parda. Jean-François parecía un oriental, pero era francés de pura cepa, de pura raza. No es de extrañar que le llamaran el egipcio, y no es de extrañar que el niño mostrara querencia por todo lo oriental desde bien pequeñito. Jean-François Champollion, a él le gustaba mucho que le llamaran el egipcio, aunque también por respeto a su hermano se hizo llamar Champollion el joven. Él adoraba a su hermano mayor, a Jacob, lo adoraba. Jacob siempre tuteló a Jean-François, siempre hizo de mecenas, siempre le hizo de buen consejero. Jean-François aprendió a leer y a escribir solo. A los 4 años escribía y leía perfectamente. Pero las posibilidades en Frillac no eran muchas, y por eso Jacob movió los hilos. Jacob estaba muy interesado en la arqueología antigua, en el mundo antiguo.
era una eminencia, una auténtica eminencia. Y Jacob procura el ingreso de su hermano en una academia de Grenoble. Y con 11 años, Jean-François se instala en Grenoble. Y consagra su vida de estudiante al aprendizaje de las lenguas orientales. Le fascina. Todo lo que sepa oriental tiene que ver con Jean-François Champollion. Con 16, 17 años ya es auxiliar en la Universidad de Grenoble. Y es auxiliar en la disciplina de historia, porque él era ante todo historiador. Y en ese tiempo pues hablaba mucho de la piedra de Rosetta. Antes hablábamos de su descubrimiento en 1799, su llegada a Londres en 1802. Y esas inscripciones en el alfabeto jeroglífico, en el griego, que por entonces, cuando en la época de la piedra de Rosetta, el griego era como el inglés de aquel tiempo, y en el demótico, que era pues el lenguaje popular en Egipto, un lenguaje que evolucionaría al copto, como después se demostraría. Bueno, pues Jean-François Champollion empieza a interesarse por esa piedra, porque él pertenecía a Egipto. Él estaba absolutamente enamorado de Egipto. Ya con 17 años trazó un mapa sobre el Egipto antiguo. Todo lo que caía en sus manos era devorado convenientemente. Y mientras tanto, aprendía las diferentes lenguas antiguas, diferentes lenguas orientales. A lo largo de su vida, dominó 12 lenguas antiguas, incluido el chino antiguo, porque él consideró a lo largo también de su carrera profesional que el chino antiguo y el idioma egipcio estaban entroncados, estaban emparentados de alguna manera. Pero también aprendió, por ejemplo, el palevi, el idioma persa medio, también aprendió el árabe, el sirio, el hebreo, el copto, por supuesto, a la perfección, el griego, el latín. 12 lenguas. Era un auténtico talento además en evolución. Era jovencísimo, sus profesores quedaban fascinados con sus conocimientos. La capacidad, la retentiva, la luminosidad que desprendía Jean-François Champollion. Bien, pues en el Reino Unido también se habían empleado a fondo en la traducción, en lo que podía suponer la piedra de Rosetta. Aquí tenemos al doctor Thomas Young, que hizo una primera aproximación a lo que podía significar el texto escrito en esa piedra. Un texto que luego se demostraría posteriormente que era algo erróneo. Había dos hipótesis muy claras, manejadas antes de Champollion, sobre el significado de los jeroglifos. Una hipótesis hablaba pues que lo que se representaba en esas paredes, en esos templos, en esas pirámides, pues nada más y nada menos que eran sonidos y palabras. Pero la otra hipótesis nos hablaba pues que lo representado eran pues imágenes e ideas, símbolos, simplemente esos símbolos e ideas. ¿Cuál de las dos hipótesis podía triunfar? ¿La de sonidos y palabras o la de símbolos e ideas? Jean-François Champollion demostraría que la verdadera razón era combinar las dos hipótesis. En la combinación de las dos hipótesis, en la hibridación de las dos hipótesis, estaba la clave para, por fin, desentrañar los misterios del antiguo Egipto. En 1808 llega esa primera traducción a manos de Jean-François. Y no está de acuerdo. Tiene 18 años, apenas tiene 18 años, no los ha cumplido todavía, pero se quiere poner manos a la obra. Quiere ponerse a trabajar en todo lo que suponga Egipto. Trabaja con denuedo en Grenoble. También estudia en París, en el Collège Français. Pues ahí también estudia. Y estudia todo lo que supone mundo clásico, mundo antiguo, lenguas antiguas, perdidas, muertas. Lo quiere saber todo y se emplea a fondo, sobre todo en el aprendizaje del copto. Piensa que ahí puede estar la clave de todo. El copto, que entró en desuso, hoy en día prácticamente ya no se habla copto en Egipto, tan solo en algunas ceremonias sagradas, algunas ceremonias religiosas. Pero bueno, a principios del 19 todavía el uso del copto era frecuente en Egipto. Sigue estudiando, sigue empeñado. Fijaos cómo es el asunto, que cuando tiene 23 años, en 1814, escribe su primer trabajo, Egipto bajo los faraones. Con escasos datos, lo que va cogiendo en textos bíblicos,
lo que coge de aquí y de allá en alguna biblioteca, confecciona un libro casi de viajes. Sin haber visitado Egipto jamás, describe Egipto como nadie. Su geografía, el Nilo, las pirámides, la situación de los monumentos. Tiene algún problema en 1815 cuando cae Napoleón, le acusan de bonapartista. Tiene que salir de París, casi de malos modos. Pero sigue trabajando en esa piedra de Rosetta. Sigue fascinado. ¿Qué contará? ¿Qué querrá decir? Hasta entonces había encontrado, que algunos nombres figuraban dentro de lo que se llamó los cartuchos. Y cada nombre que aparecía en un cartucho, pues venía a hablar de alguien relevante en el mundo egipcio. Y se sabía que en la piedra de Rosetta aparecía un nombre muy claro, Ptolomeo V. Se podía intuir que la piedra había sido confeccionada por los sacerdotes de Menfis allá por el año 196 a.C. Ptolomeo V gobernó, sabéis que la dinastía tolemaica, pues son los descendientes de Ptolomeo, de aquel biógrafo, de aquel gran amigo de Alejandro Magno, y que durante 300 años dominaron Egipto. El mundo helenístico mezclado con el mundo egipcio. Pues Ptolomeo V estuvo entre el año 205 y el 180 a.C. Esta inscripción, la de la piedra de Rosetta, se había realizado hacia el 196, es decir, coincidiendo con el 9º aniversario del reinado de Ptolomeo V. Y Ptolomeo estaba dentro de ese cartucho. Había que buscar coincidencias, había que intentar traducir. Hasta ahora se había traducido el griego. Pero el demótico, y luego los rasgos de los jeroglifos, pues eran más difíciles. Pero Jean-François Champollion se pone a la tarea. En ese momento ya se había quedado un poco mal de la vista, tenía un ojo con estrabismo, porque llegaba a estudiar 20 horas al día, 20 horas al día, y encima con las condiciones de luz tan pésimas de la época. Pero aún así seguía, hasta la extenuación. En 1821 ya se pone definitivamente manos a la obra, entregado absolutamente, ya no a la tarea de la docencia, sino a la tarea de la investigación. Un año más tarde, el resultado. Estamos en París, es el 14 de septiembre de 1822. Jacob Joseph está trabajando en su oficina, en su despacho, y escucha los pasos apresurados de alguien que sube por las escaleras a todo meter. Llama a la puerta, y esa persona era su hermano Jean-François. Solo pudo decir, ¡ya lo tengo! Jean-François había estado trabajando durante meses, en jornadas intensivas de 20 horas. Después de decir a su hermano, a su querido hermano, a su amado hermano, ya lo tengo, Jean-François cae desvanecido al suelo. Se desmaya. El cansancio había podido con él, pero había conseguido la traducción de la piedra de Rosetta. Fijaos cómo fue ese cansancio, que Jean-François estuvo 5 días en la cama, casi en situación de coma. Estuvo a punto de fallecer, pero había dado con la clave. El 27 de septiembre de 1822, en la Academia de París, leía su famosa carta a Dacier, y en esa carta explicaba todos sus hallazgos, todo lo que había descubierto en esa piedra. Había descubierto 15 coincidencias entre el demótico, el lenguaje popular del egipcio de los Ptolomeos, y algunos siglos más tarde, con el copto. Era momento de traducir. Y efectivamente, ahí estaba Ptolomeo, pero también descubrió otros nombres como el de Cleopatra. Jean-François Champollion había entrado en contacto con el antiguo Egipto, le estaba esperando, a él, solo a él. Por supuesto que sus averiguaciones fueron muy criticadas por algunos juristas de la época, pero después todos coincidieron en afirmar que Jean-François Champollion era el gran egiptólogo de su tiempo. 2 años más tarde viajaría a Italia. Fue a visitar monumentos egipcios en Italia y además hizo amistad con algunos discípulos, uno de ellos el más famoso, Hipólito Rossellini, que Hipólito le acompañaría después en su famosa expedición a Egipto. Pero también Francia le reservaba grandes sorpresas. Una vez evaporados los efluvios de su bonapartismo, los reyes de la Restauración, Luis XVIII, Carlos X, le apoyaron, por ejemplo,
nombrándole conservador de la colección egipcia del Louvre de París. Ahí estuvo trabajando. Y por fin, en 1828, el sueño para Jean-François Champollion. Por primera vez consiguió los fondos, consiguió el apoyo necesario para una expedición científica a Egipto. Y ahí estaba Egipto. Todo para él. Le acompañaba un arquitecto, 7 dibujantes, y a ellos se sumó la expedición toscana, una expedición italiana también, con Hipólito Rossellini y algunos otros. En total unos 15 científicos que consiguieron un buque de guerra y algunos de apoyo, y se plantaron en 1828 en Egipto. Iban a estar allí 2 años. Pero 2 años donde Champollion lo vio todo, lo dibujó todo, lo catalogó todo. Por ejemplo, catalogó 864 jeroglifos. 864. Se calcula más o menos descubiertos unos 1000. Hasta Ramsés, por ejemplo, unos 1000 se lograron encontrar. Bueno, pues Champollion él solito 864. Hay una anécdota muy curiosa, y es que los miembros de la expedición quisieron vestirse con las impedimentas, con las indumentarias clásicas de Egipto, se rasuraron el pelo, se cortaron el pelo al cero, se pusieron turbantes, túnicas, y todos estaban muy incómodos. ¿Sabéis el único que no estaba incómodo? Pues Jean-François Champollion, por supuesto. Estaba como pez en el agua. La primera noche les contaron o les dijeron que había un templo que se había conservado magníficamente, que era el templo de Dederán. Bueno, pues el templo de Dederán, yo no sé lo que tardarían en llegar los científicos, pero Champollion tardó una sola noche, corriendo, y los científicos detrás de él intentando cogerle. Bueno, pues al final se plantó delante del templo y ahí ratificó todas sus teorías. Viendo el mundo egipcio in situ, frente a él, contrastando, debatiendo, dibujando los secretos de Egipto, la civilización más enigmática de toda la historia. Más de 3000 años de historia siendo traducidos por Jean-François Champollion. En 1830 regresaron a Francia y empezaron a intentar recopilar todos los datos, intentar ordenarlos, editar libros, editar trabajos científicos, difundir la gran obra de los egipcios. En 1831 se creó en París una cátedra única y exclusivamente para Jean-François Champollion, un personaje ya venerado, querido. Esa cátedra de estudios egipcios, de arqueología egipcia. Pero la fatalidad se cruzó en su camino. Había conseguido traducir la piedra de Rosetta. Nos encontramos en el 4 de marzo de 1832. Jean-François tiene 41 años, tan solo 41. Estaba muy afectado por el excesivo trabajo, por la extenuación, y en esa fecha muere fatalmente a consecuencia de un infarto de miocardio, un infarto al corazón. Él murió, pero París le recordó. Fue enterrado y alguien colocó un obelisco, claro, egipcio, en su tumba. Él siempre dijo pertenecer a Egipto. Decía, yo pertenezco a Egipto. Y siempre he sabido que él me espera. Qué gran apasionado de la historia. Jean-François Champollion, el gran padre de la egiptología moderna, gran traductor del eslabón perdido del antiguo Egipto, la piedra de Rosetta. Por eso en nuestros pasajes de la historia le rendimos homenaje a él como gran explorador del misterio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.